Hola, bienvenido de nuevo al curso. Bueno, hemos visto en el capítulo anterior pues cuántos tipos de privilegio hay. Habíamos visto que teníamos privilegios de sistema y privilegios de usuario. Bueno, y vamos a empezar a trabajar con los privilegios de sistema. Entonces, bueno, me he venido aquí a la documentación de la versión 19, que es en el momento la que está activa en el momento de hacer este curso. Y aquí dentro del comando grant, que lo veremos en un momento, tengo una lista, una tabla donde puedo observar los privilegios de sistema que tengo en esta release. Y la verdad es que hay bastantes. Uno se siente un poco abrumado, ¿no? Porque de repente llegan aquí y hay, como os decía en la presentación, ciento y muchos privilegios, ¿no? Entonces vemos que tenemos aquí en este manual, que es la que yo recomiendo que miréis, porque durante este curso pues vamos a ver unos cuantos como ejemplo, pero si os dais cuenta estaría el privilegio de sistema correspondiente más, digamos, qué tipo de operaciones se realizan, ¿no? Podemos ir viendo que aquí hay un montón de privilegios. Y como vemos, muchos de ellos tienen la cláusula any. Entonces, por ejemplo, si me voy hacia abajo, vamos a hacer un ejemplo, pues por ejemplo, con un create index, ¿no? O mejor dicho, con un create table, que yo creo que es quizás el ejemplo más claro que podemos hacer. Estamos viendo la cantidad de privilegios de sistema que hay. Hay algunos que no vais a dar nunca, porque tendréis distintos tipos de objeto, pero si os dais cuenta, la lista es enorme. Hay una cantidad tremenda de procedimientos, perdón, de permisos. Entonces, si nos vamos para aquí abajo, vamos a buscar el create table. Vemos que, por ejemplo, ese quizás es el más representativo, ¿no? Porque podemos comprobar que si yo a un usuario le doy el permiso de crear tablas, create table, va a poder crear tablas dentro del propio esquema suyo, es decir, yo podría crear mis propias tablas, por así decirlo. Pero en cambio, si le doy el privilegio any, es decir, any table, lo que le estoy diciendo es que puedo crear cualquier tabla en cualquier esquema. Bueno, excepto como veis aquí en sys y out sys. Es decir, que estoy haciendo un usuario que, aunque no posea, aunque no sea el propietario de un determinado esquema, porque es otro usuario, va a poder crear tablas en él, ¿vale? Luego, por ejemplo, veis que tengo aquí alter any table y alguno pensará, bueno, ¿y por qué no tengo alter table? Muy sencillo, porque el mero hecho de que te den permisos de create table ya va implícito que puedas hacer alter table, si no, no tendría sentido, ¿no? Que tú pudieras crear una tabla pero no lo puedas modificar. Por eso hay algunos permisos que solo tienen any, porque hay determinados privilegios de sistema que se heredan, vamos a decirlo así, una vez que se dan. Bueno, por ejemplo, este es muy peligroso, hay que tener mucho cuidado con los any. Fijaros, en este caso lo que le estamos diciendo es que el usuario, cualquier usuario puede consultar cualquier tabla de la base de datos. Fijaros lo que significa eso, incluso como administradores, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver ahora qué tipos o cómo podemos dar estos privilegios. Bueno, y para dar para ver estos ejemplos, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un nuevo usuario, ¿no? Vamos a hacer aquí un create user, le vamos a llamar usu3, vamos a poner la password con el mismo usuario que se llama, lo ejecutamos. Ahora le vamos a dar permisos de connect a la base de datos, ¿no? Si lo consigo, un segundo, grant connect to usu3, ¿vale? Luego veremos que el connect en concreto es un rol realmente especial, no es un privilegio, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué pasa con este usuario? Que si yo me voy ahora mismo a una sesión de SQL Plus y le pongo connect usu3, me puedo conectar. Pero si hago un create table t1 y le creo aquí pues un código number, ¿vale? Veis que no tengo privilegios suficientes para poder crear una tabla. Me han dado permisos de conexión, pero no puedo crear una tabla. Entonces, ¿cómo será un privilegio de sistema? Es muy sencillo. Es grant privilegio de sistema. Entonces me tengo que ir a la lista que hemos visto antes, donde podía ver todos los privilegios que tengo, y al usuario. Entonces le digo grant, por ejemplo, en este caso le digo create table to usu3. ¿Qué le estoy diciendo aquí? Pues básicamente que el usuario usu3 va a tener privilegios, va a tener permisos para crear tablas, ¿no? Entonces le doy aquí a ejecutar y vemos que automáticamente ya tengo permisos para ejecutar este tipo de comandos sobre este usuario. Entonces si ahora voy aquí y le vuelvo a dar run para crear tablas, vemos que ya me deja crear tablas. Cuidado, esto quiere decir que solo puedo crear tablas, ¿eh? Solo puedo crear tablas.
Porque, por ejemplo, si le digo que quiero un create synonym sobre la tabla anterior, synonym, pues por ejemplo, synonym, y le voy a decir P1 for T1, que es la manera que tengo de crear un sinónimo para la tabla T1, ¿veis? Me dice que tengo insuficientes privilegios. ¿Qué tendría que hacer? Pues lo mismo, tendría que venir aquí y decir, oye, que ahora quiero hacer un grant create synonym to usu3, ¿vale? Ejecuto y a partir de este momento, ¿veis? Me dice que le he dado el permiso, grant to, me vuelvo a modo comando, vuelvo a ejecutar el comando y funciona. ¿De acuerdo? Veis que es bastante sencillo. Por cierto, podemos observar que cuando le doy un permiso de este tipo, un privilegio de sistema, a un usuario, pues digamos que se da automáticamente. No sé si me explico. En el momento en que lo he dado, el usuario ya lo puede hacer. Vale, veremos que eso con los roles no funciona así. Bueno, y vamos a probar otro ejemplo. Vamos a suponer que quiero que este usuario, por el motivo que sea, pueda crear tablas en cualquier esquema. Por ejemplo, si yo le digo create table y le digo usu2. Le voy a llamar, por ejemplo, T5, por ser original. ¿Vale? Y quiero crear la tabla T5 con las mismas columnas. Fijaros, aquí lo que le estoy diciendo es que quiero crear una tabla llamada T5, pero que pertenezca al usuario usu2, ¿vale? Con el mismo formato que siempre utilizamos para los objetos. ¿Qué es lo que pasa? Que por defecto este usuario no va a poder realizar este proceso, porque yo solo le he dado permisos para crear tablas en su propio esquema, con su propio usuario. No puede crear tablas en otros usuarios. Y aquí es donde entra esos privilegios que yo digo que son peligrosísimos, que es grant create any table to usu3. Claro, si yo le doy este permiso y lo ejecuto, lo que le estoy diciendo es que este usuario va a poder crear tablas en cualquier sitio, porque le he asignado la cláusula any. Entonces, como os comentaba, este tipo de permisos pueden ser muy, muy, muy peligrosos, porque un usuario, digamos, puede acceder a un esquema, a un entorno, a un usuario que no es él. Pero bueno, al final yo tengo que delegar y habrá muchas veces en que yo necesite tener administradores o subadministradores que me permitan realizar estas operaciones. Bueno, pues una vez que le he dado este permiso al usuario, me vuelvo al modo comando, le vuelvo a dar al run para ejecutar el comando anterior y ahora puedo comprobar que efectivamente me ha creado la tabla en T5. Perdón, en usu2. Vamos a probar, ¿eh? Es decir, si yo ahora me conecto al usuario usu2, que creo, si no recuerdo mal, que tenía la password pass. No, pues ahora vamos a ver, connect usu2, ya no sé la password que le puse, esa es. Si hago un select asterisco front tab para ver sus tablas, ¿vale? Puedo comprobar que efectivamente tengo aquí la tabla T5, table T5 que me ha creado el usuario anterior, me ha creado el usuario, digamos, el usuario usu3. Entonces, bueno, al final vemos que la asignación de permisos para un usuario es bastante sencilla. Solo tengo que tener los privilegios adecuados, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya quedado claro cómo se dan privilegios de sistema y nos vemos en el siguiente. Un saludo a todos.